Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este video podcast en español con información, noticias y análisis sobre tus Pittsburgh Steelers, al que llamamos esta semana en Steelers, un podcast de NFL Chile. Los saludo como siempre desde Chile, mi nombre es Francisco Rojas y les doy la bienvenida nuevamente a un episodio más de nuestro podcast de esta semana en Steelers. En el episodio de hoy vamos a comentar algunas noticias, lo último que ha ocurrido en nuestros Pittsburgh Steelers. Vamos a revisar también, obviamente, lo que fue el resultado del Super Bowl 58. Vamos a revisar también la entrega de algunos premios en la ceremonia de NFL Honors. Vamos a discutir las nuevas contrataciones, los últimos miembros del coaching staff de Steelers. Y finalmente vamos a hacer una pequeña evaluación de lo que fue la clase de rookies del año pasado, 2023. Así que inmediatamente vamos a comenzar. En primer lugar, ¿no es cierto?, las noticias más recientes que se supieron hoy, el día lunes por la tarde. 3 cortes del roster de Steelers, 3 jugadores que se van del equipo. Eh, el más llamativo, relevante, o el primero que se conoció la noticia, fue la decisión, se informó por ambas partes, de sacar del equipo al quarterback Mitchell Trubisky, ¿ya? Este corte era bastante esperado por el mal rendimiento de Trubisky la temporada pasada, así que no había mucho futuro que siguiera en el equipo, mucha posibilidad de que siguiera en el quarterback room, y también obviamente considerando el alto sueldo, ¿no es cierto?, el costo que tenía el jugador, el contrato bastante abultado para el mal rendimiento que había tenido. Hacía bastante predecible que durante el offseason cortaran a Trubisky. Con este corte, el equipo de Steelers se queda con cerca de $4,6 millones en dinero muerto, en dead money, dead cap, pero logra salvar o ahorrar casi $3 millones en el salary cap, al eliminar a Trubinsky del roster. El segundo corte, que es la foto, ¿no es cierto?, que está ahí al medio, corresponde al pateador Presley Harvin III. Habíamos comentado también durante la temporada todos los problemas que tuvo Presley Harvin, y el mal rendimiento que había tenido. Incluso Mike Tomlin muchas veces en las conferencias de prensa lo había, ¿no es cierto?, cuestionado o desafiado un poco por los malos resultados del juego de despeje. Y al eliminarlo del roster, eh, el equipo de Steelers ahorra cerca de $1 millón en cap space. Y finalmente la foto de la derecha es el otro corte, que es el tackle ofensivo Chukwuma Okorafor, que también deja el equipo. Recordemos, durante la temporada pasada, este jugador perdió la titularidad a lo largo de la temporada. Era tackle derecho y se dio su puesto al rookie Broderick Jones. Al eliminarlo, los Steelers liberan cerca de 8,75 millones en cap space, y queda cerca de 3 millones en dinero muerto. Con estos 3 cortes, se libera en suma alrededor de 12 millones de dólares del salary cap, pero después del desplazamiento de los 51 jugadores más altos en el roster, finalmente el cap que queda libre en la práctica es cerca de 10 millones, ¿ya? 10,1 millones de dólares es lo que queda liberado de cap space. em, Después de estos movimientos, si consideramos que la cifra que se manejaba hasta antes de este movimiento era que Steelers estaba cerca de 15 millones de dólares sobre el cap, con este desplazamiento todavía hay cerca de 5 millones de dólares que habría que movilizar para poder hacer espacio en el cap space. Pero son 3 cortes que, bueno, liberan a los jugadores, los dejan libres para poder negociar antes de la agencia libre, de que empiece el periodo de contratos del próximo año de la NFL. Y con eso los jugadores pueden negociar y pueden empezar a ver sus nuevos equipos. Así que un movimiento de parte del equipo de Steelers. En relación a lo que fue el Super Bowl, comentemos, ¿no es cierto?, lo que pasó el domingo en Las Vegas, en el Super Bowl 58, esta victoria de los Kansas City Chiefs por 25-22 en tiempo extra.
Este es solamente el segundo Super Bowl de la historia que va a tiempo extra. Si ustedes recuerdan, el anterior fue el partido de New England contra Atlanta. Fue un partido bastante entretenido. Este el Super Bowl tuvo de todo. Tuvo balones sueltos, intercepciones, eh, goles de campo fallados, puntos extra fallados. Destacó, ¿no es cierto?, la defensiva de San Francisco, bastante más competitiva de lo que por lo menos yo personalmente esperaba. Sin embargo, al final, ¿no es cierto?, no pudieron en ese último drive detener la ofensiva de Kansas City. Eh, una vez más, Kansas City revierte un déficit de 10 puntos al medio tiempo, y lo que muestra la calidad de Andy Reid como head coach y de Patrick Mahomes, ¿no es cierto? El quarterback de Kansas City, que una vez más fue el MVP del partido. Quizás la decisión más polémica tuvo que ver con este overtime, ¿no es cierto? Y las nuevas reglas que se aplican ahora en playoff, para el tiempo extra. Y esta decisión de San Francisco al ganar el volado, ¿no es cierto?, de la moneda en tiempo extra, de decidir recibir el balón en overtime. Eh, pero bueno, Kansas City gana su segundo Super Bowl en 2 años, ¿no es cierto? Back-to-back Super Bowls. El último equipo en hacerlo fue el equipo de New England, en el Super Bowl 39 y el 40. Y con esto, la franquicia, ¿no es cierto?, de los Chiefs llega a 4 Super Bowls, y han ganado 3 en los últimos 5 años. Así que, empiezan, ¿no es cierto?, algunos comentaristas a hablar de una nueva dinastía de la NFL, que pasamos de Tom Brady y los Patriots, ahora a Patrick Mahomes con sus Kansas City Chiefs. Bueno, y con el Super Bowl, ¿no es cierto?, marca ya finalmente el fin de la temporada. Están todos los equipos en off-season, están todos los equipos con récord de 0-0, y eh, ya todos comienzan a mirar inmediatamente lo que va a ser el próximo año, y el nuevo Super Bowl. El Super Bowl 59 ya tiene fecha. Se va a jugar el domingo 9 de febrero del año 2025. Se va a jugar en el Caesars Superdome en Nueva Orleans, en Luisiana, y lo transmite Fox. Y la segunda noticia que quería comentar, la fotografía que está ahí a la derecha. Eh, Seguramente habían escuchado, ¿no es cierto?, en esta serie de partidos internacionales que juega la NFL, que por primera vez en la historia la NFL va a jugar un partido en Brasil, específicamente en la ciudad de Sao Paulo. Y no se había definido qué equipo iba a jugar en ese partido, pero ya se anunció que al menos el equipo local, ¿no es cierto?, que va a jugar en Sao Paulo, va a ser el equipo de los Philadelphia Eagles, ¿ya? Y se anunció también que este partido va a ser el partido de la semana uno. Ahora ustedes se preguntarán qué tiene que ver con los Steelers esta noticia. Y bueno, pudiera tener que ver en un futuro no muy lejano, porque básicamente, los Pittsburgh Steelers son uno de 9 equipos que en la próxima temporada juegan de visita con Filadelfia, y que por lo tanto serían potenciales candidatos para viajar junto a los Eagles a la ciudad de Sao Paulo en Brasil. Em, Además, si consideramos que los equipos divisionales muy probablemente no van a ir a jugar, los rivales divisionales de los Eagles, es decir, Dallas, Washington y los Giants, no van a ir posiblemente a jugar a Brasil, porque eso sería una desventaja competitiva bastante importante. En general no se eligen los partidos internacionales para jugar ante rivales divisionales. Eso recorta, ¿no es cierto?, las posibilidades a solamente 6 equipos. Y si consideramos que ya Jacksonville, por ejemplo, juega en Londres, o que, por ejemplo, Green Bay también juega un partido internacional prontamente, aumentan todavía más las posibilidades de que Pittsburgh efectivamente sea el rival que vaya a enfrentar a los Eagles en Sao Paulo. Además, Pittsburgh no juega fuera de Estados Unidos desde el año 2013, y muchas veces, además, en la semana uno, como ustedes se acordarán, suele coincidir partido de los Pittsburgh Pirates, del equipo de béisbol de Pittsburgh, con los partidos de los Steelers, lo que obliga a Pittsburgh Steelers a jugar fuera de Acrisure Stadium en esa semana uno. Así que ese dato se repite y suele jugar de visita en esa semana uno. Así que estaremos muy atentos a los anuncios del calendario y a esta posible visita de Pittsburgh eh,
a la ciudad de Sao Paulo en Brasil. Esto se va a jugar, este partido se va a jugar en el Arena Corinthians, en el estadio del Corinthians en Brasil. Y como dijimos, tiene fecha para el viernes 6 de septiembre de este año 2024. En relación a los premios que se entregaron, ¿no es cierto?, en esta ceremonia de NFL Honors que se realizó el día jueves antes del Super Bowl. Obviamente el premio más importante y lo primero que quiero destacar es el reconocimiento que recibió nuestro capitán defensivo Cam Hayward, que ganó, ¿no es cierto?, el Walter Payton Man of the Year Award, ¿ya? Este mismo premio, según lo describe la página de NFL.com, reconoce a un jugador de la NFL por su excelencia tanto dentro como fuera del campo. Este premio se entrega desde el año 1970 y en el año 1999 se renombra en honor a, ¿no es cierto?, Walter Payton, el running back de Chicago. Y básicamente refleja, ¿no es cierto?, el impacto de los jugadores en la comunidad, en actividades de beneficencia y de apoyo, ¿no es cierto?, a las necesidades de sus comunidades. Básicamente 32 jugadores, ¿no es cierto?, son nominados, un nominado por cada equipo. Eh, y este año, por ejemplo, algunos de los jugadores que estaban nominados a ganar el premio, estaba el quarterback Patrick Mahomes de Kansas City, el linebacker Bobby Wagner de Seattle, el running back Saquon Barkley de los Giants, el wide receiver Cooper Kupp de los Los Angeles Rams, ya entre otros destacados jugadores. Esta era la sexta nominación de Cam Hayward y finalmente logra ganar el premio. Él lo había reconocido, era un anhelo personal el ganar este premio, ¿no es cierto? Y se une a otros ganadores de los Steelers, nombres bastante destacados como el running back Franco Harris, Minjo Green, Lynn Swann y Jerome Bettis, ¿ya? Y otros jugadores, ¿no es cierto?, importantes que han ganado este premio en la historia del NFL. Podemos mencionar al quarterback Peyton Manning, a Kurt Warner, al defensivo J.J. Watt y a Calais Campbell. Les quiero mostrar un poquito un video antes de seguir comentando este premio. Les quiero contar un poco estas iniciativas de Cam Hayward ¿no es cierto?, en actividades de apoyo a la comunidad, datan de mucho tiempo. Muchas de ellas inspiradas por el legado de su padre, ¿ya? El fallecido Craig Arrowhead Hayward fue fullback, jugó en la NFL de cerca de 11 años, jugó con los Saints, New Orleans Saints, jugó también con el equipo de Atlanta Falcons y jugó también en la Universidad de Pittsburgh. Por ejemplo, estas imágenes que se ven en el video son de una iniciativa que llaman Craig's Closet, ¿ya? Y que Cameron Hayward se inspiró en su padre cuando su mamá le contó que durante mucho tiempo, incluso ya estando en la Universidad de Pittsburgh, su papá solamente tenía un traje formal, un traje en el fondo de vestir. Eh, y, y él trataba de cambiarlo o de sacarle provecho en las distintas instancias en que lo usaba, pero eso llevó a Cam Hayward a reflexionar que muchos chicos de high school no tienen trajes para situaciones formales, para ir a entrevistas de trabajo o para su mismo baile de grabación. Entonces existe este Craig's Closet donde van a los distintos high school y le entregan, ¿no es cierto?, a los muchachos un traje de vestir formal para poder asistir a esas instancias. Existe, por ejemplo, también el Hayward House. Me tocó ver en algún momento también iniciativas de acceso a libros para niños, una suerte de biblioteca. Y lo otro que está apareciendo ahí en el video, ¿no es cierto? Se llama Caring Place. Eh, es una iniciativa que se enmarca en lo que llaman Kindness Week. Y básicamente tiene que ver con el duelo. Y en esto también me pareció bastante destacable porque en el fondo el mismo jugador, al haber pasado por esta experiencia de perder a su papá, que fallece, ¿no es cierto?, cuando él estaba por graduarse del high school, él comparte esta experiencia con otros muchachos que han sufrido pérdidas,
que están pasando por duelo y que han tenido chicos jóvenes que han tenido pérdidas importantes en su familia. Entonces, eh, imagínense el impacto, ¿no es cierto?, de ellos de escuchar a este jugador, a este ídolo, compartir su experiencia de lo que fue perder a su papá, em, y poder relacionarse con eso, ¿no? Entonces él explica un poco ahí, cuando su papá, ¿no es cierto?, falleció de este tumor cerebral, él estaba por graduarse de high school, imagínense, ya había decidido tomar una carrera, ¿no es cierto?, universitaria como jugador de fútbol americano, y obviamente su gran guía, en cuanto a decidir a qué universidad ir a jugar, iba a ser su papá. Y de la noche a la mañana se pierde a su padre, y él destaca mucho el rol de su mamá, que en ese momento toma las riendas en el fondo de la situación, y él se sorprende un poco al ver que en las entrevistas y cuando él visitó las distintas universidades, su mamá hablaba con los entrenadores y les preguntaba qué esquema defensivo jugaban y eh, qué situación podía poner a Cam en una mejor situación para sacar provecho de sus características físicas y de su juego. Así que fue una sorpresa bastante grata en ese sentido. Eh, y bueno, decidí entrar a la Universidad de Ohio State, y finalmente, ahí las imágenes, ¿no es cierto?, del draft, cuando lo seleccionan en la primera ronda, los Pittsburgh Steelers. Obviamente se pueden imaginar su alegría, habiendo su papá jugado en la Universidad de Pittsburgh y habiendo sido, ¿no es cierto?, nacido en la ciudad de Pittsburgh. Él cuenta que realmente para él fue una intervención divina o la mano de su papá, llevándolo, ¿no es cierto?, en ese camino que después le permitió conocer las cosas que había hecho su papá en Pittsburgh y cómo había también impactado a su comunidad, y finalmente inicia este camino de tratar de seguir su legado, continuar con ese trabajo. Así que, mm, unos testimonios muy destacados, muy bonitos, y que digamos, me da gusto que obviamente que hayan reconocido en ese premio, y también compartir todos esos detalles con ustedes. Por ejemplo, hay otra también iniciativa donde, eh, ayudan también a inserción laboral a muchachos de situación socialmente vulnerable, que les permiten conocer cómo administrar un restaurante y trabajar en distintos puestos en ese sentido. eh, también también iniciativas bien destacables. Así que muy positivo esa noticia de esa noche del premio Cam Hayward, y como ustedes saben, eso es uno de los reconocimientos más importantes de la NFL. Así que Cam de aquí en adelante va a llevar orgulloso ese parche con la silueta de Walter Payton con su capa, y eso lo reconoce como ganador de este premio. Bueno, y lamentablemente el aspecto que no fue tan positivo tuvo que ver con TJ Watt, el edge rusher, ¿no es cierto? El outside linebacker de Steelers, que si bien recibió, ¿no es cierto?, este premio Deacon Jones, que ya habíamos mencionado que iba a ganar por haber sido el líder en captura, con 19 sacks. No recibió el premio de defensivo del año, Defensive Player of the Year, que podría haber ganado por segunda vez. Y el premio recayó en el defensivo Myles Garrett de los Cleveland Browns, ¿ya? Y que si bien Myles Garrett es un buen jugador, no quiero que esto se tome como eh, ¿no es cierto?, como desmerecer o chaquetear, como decimos en Chile, a Myles Garrett. Pero básicamente, lamentablemente, si uno mira las estadísticas objetivamente, eh, TJ Watt tuvo mejor desempeño durante todo el año. Y si bien acá un poco la discusión es qué significa ser el defensivo del año, qué significa ser un jugador más valioso, para algunos puede ir más allá de las estadísticas, pero la verdad es que esa es la forma objetiva de poder diferenciar o medir esto, ¿ya? Y si uno lo piensa también en el impacto, si uno ve el récord, ¿no es cierto?, de Steelers sin TJ Watt, eh, una victoria y 11 derrotas, obviamente que es un jugador gravitante. Y claro, muchos argumentaron que Myles Garrett era el mejor jugador en algún momento, la mejor defensiva de la NFL, como fue la defensiva de los Browns. Eh, pero la verdad es que si vamos a los datos objetivos y si vamos a lo que uno quiere de un jugador defensivo del año, ¿no es cierto?, que sea un jugador integral y que sea gravitante en todos los aspectos, em,
TJ Watt tuvo, ¿no es cierto?, estos 36 golpes de mariscal de campo. Todas estas estadísticas es básicamente el primero en la liga. 19 tackles para pérdida, 4 forced fumbles, 3 fumble recoveries, una intercepción y también un touchdown a la defensiva. Entonces, uno pudiera decir, claro, los votantes, ¿no es cierto?, de la Associated Press eh, podrían considerar estas estadísticas con distinto valor si es que hubiese sido una situación en que TJ Watt a lo mejor se imponía en algunas categorías y Miles Garrett en otras, y uno pudiera discutir, ¿no es cierto?, que algunas categorías son más relevantes que otras, pero en este caso en que básicamente en todas las categorías TJ Watt era superior, la verdad es que no se entiende mucho la justificación de destacar a Miles Garrett. Las únicas, ¿no es cierto?, estadísticas en que Miles Garrett tiene una ligera ventaja son en algunas mediciones que hace PFF, Pro Football Focus, y que son básicamente estadísticas un poco inventadas, eh, porcentajes de presión o win rate, o cosas que en el fondo no son muy objetivables o que no todos pueden medir de la misma manera. Eh, y otro de los argumentos que algunos han, ¿no es cierto?, han mencionado a favor de Myles Garrett es que recibía más double teams, ¿no es cierto?, más dobles marcas a la hora del pass rush. Y la verdad es que argumentar eso es no entender mucho las diferencias en los esquemas defensivos, porque no es lo mismo ser un end defensivo en un esquema 4-3, que es lo que juega Myles Garrett, que ser un inside linebacker en un esquema 3-4, que es lo que juega TJ Watt. Y él siempre va a presionar al mariscal desde una posición un poco más externa, y por lo mismo no le hacen tantos double teams, que es lo que se le hace a los jugadores que están en una posición más interna como Myles Garrett, pero sí casi siempre interviene más de un jugador en bloquearlo, a veces primero un tight end y después se enfrenta al tackle. Siempre tiene que pasar en el fondo por más de un jugador antes de llegar al quarterback, porque en el fondo estos jugadores de tanta calidad, lo que no se puede desconocer es que son jugadores que determinan el esquema ofensivo del rival. O sea, son jugadores en que el coordinador ofensivo está preocupado de ellos, de dónde van a estar, y que en el fondo generan su game plan alrededor de minimizar el impacto que estos jugadores tienen sobre el juego, porque son jugadores realmente desequilibrantes. Así que bueno, ya en el fondo el premio se entregó, no hay mucho más vuelta que dar al respecto. Obviamente TJ Watt se manifestó molesto, y va a utilizar, ¿no es cierto? Se espera este desaire, podríamos llamar, como motivación para el próximo año ser más trascendente y más desequilibrante. Ahora, personalmente creo que TJ Watt lo que más persigue es, en el fondo, tener éxito en la postemporada, y poder llegar a un Super Bowl. Eso para él es mucho más importante que estos premios personales y estos reconocimientos, que si bien lo ayudan en su carrera, él sabe perfectamente que en este punto, en este momento, eh, lo que realmente va a marcar una diferencia, ¿no es cierto?, es poder llegar a esas instancias más definitivas en playoff. Revisemos los nuevos coaches, las nuevas contrataciones que se unen al staff de Steelers. Básicamente en este punto hay tres anuncios importantes, hay tres nombres nuevos que se suman al staff de coacheo. En primer lugar, ¿no es cierto?, la foto de la izquierda corresponde a Tom Arth. Él se une al staff de Steelers como quarterback coach. Viene recientemente del equipo de Los Ángeles Chargers, donde tuvo el cargo de Passing Game Specialist. Tom Arth fue quarterback en su juventud, jugó como mariscal de campo en la NFL. Y bueno, se supone que su rol, ¿no es cierto?, más importante en los Chargers tuvo que ver con el desarrollo de un quarterback joven como es Justin Herbert, ¿ya? Estuvo con los Chargers desde el 2022, y obviamente lo que se espera es que en Steelers tenga un rol en la formación y el desarrollo de Kenny Pickett. Si uno obviamente reflexiona, ¿no es cierto?, en relación al año pasado y como Mike Tomlin ha reconocido uno de los puntos débiles o bajos de la ofensiva fue el lento desarrollo, la poca evolución que tuvo Kenny Pickett. En ese aspecto es difícil no relacionarlo
o no ver, ¿no es cierto?, la responsabilidad que pudo tener en esa deficiencia el entrenador actual de quarterbacks, ¿no es cierto?, de Mike Sullivan. Así que era razonable buscar un reemplazo, buscar un nuevo camino que pudiera dar, ¿no es cierto?, resultados más significativos, o más positivos. Y la duda en este momento es que, en el fondo, qué va a pasar con Mike Sullivan, porque él tuvo algunas entrevistas para ser coordinador ofensivo, entre otras con el equipo de Raiders, si mal no recuerdo, pero no le fue bien, en el fondo no le dieron el puesto, no se fue como coordinador ofensivo a otro equipo. Eh, y es raro que en el fondo él se vaya a quedar con los Steelers en el mismo equipo con un rol menor, cuando estaba, ¿no es cierto?, siendo entrevistado y aspirando a ascender en la escala, ¿no es cierto?, a ser coordinador. Y ni siquiera quedar como quarterback coach, que era el rol que ya tenía el año pasado, sino que incluso quedar en un rol, entre comillas, menor. Así que queda la duda de qué va a pasar con Mike Sullivan. En el fondo el equipo ha planteado que quieren que siga en el staff, pero todavía no está claro exactamente en qué rol, ¿ya? La segunda fotografía que está, ¿no es cierto?, al medio corresponde a Zach Asani. Él se va a incorporar al staff de Steelers como coach de wide receivers tras la partida del antiguo wide receivers coach Freeman Jackson. Zach Asani estuvo con los New York Jets haciendo este rol de wide receiver coach el año 2023 y previo a eso estuvo desde el 2018 al 2022 en el mismo rol con el equipo de Denver, de los Denver Broncos y previamente con los Chicago Bears, ¿ya? Es un coach que tiene una larga experiencia como coach de wide receivers, que es lo que ha hecho durante toda su carrera en la NFL y también a nivel colegial. Em, y me parece que es bien importante el rol que él pueda tener, dado, ¿no es cierto?, las dificultades que se tuvieron el año pasado con algunos wide receivers, eh, por temas de motivación, de esfuerzo, si se recuerda en algún momento, ¿no es cierto?, los cuestionamientos a George Pickens y a su actitud a veces un poco egoísta o mezquina, inmadura. El mismo Dionte Johnson también tuvo problemas similares, así que va a ser muy importante la confianza que puedan tener y la influencia que pueda tener, ¿no es cierto?, Sakasani sobre estos jugadores, especialmente en este wide receiver room de los Steelers, para sacarles mayor provecho y tener mejor rendimiento. Me parece interesante revisando un poco el historial de Asani, que ha entrenado a wide receivers de distinto perfil, ¿ya? No solamente jugadores en el fondo de alto perfil, podríamos llamar estrellas, ¿no es cierto?, de alta selección de draft, altamente reclutados, sino que además también a veces ha desarrollado jugadores de perfil un poquito más bajo o jugadores que en el fondo requerían un poco más de trabajo para llegar a un nivel más destacado. También ha podido sacar adelante jugadores de ese perfil. Así que me parece bastante interesante esa posibilidad. Y como anécdota mencionar que también este coach fue entrenador de Antonio Brown cuando estuvo en la universidad en Central Michigan, ¿ya? Esto obviamente no dice mucho de su trabajo como wide receiver coach, porque en ese entonces Antonio Brown no era la estrella que es hoy. Recordemos que él fue una selección de sexta ronda del draft por algo, porque no era un prospecto altamente destacado, pero obviamente después en la NFL eh, creció mucho y se convirtió en uno de los mejores wide receivers de la NFL. Y finalmente, en la última fotografía a la derecha, corresponde a Mateo Cambry. Él viene como a los Steelers como asistente ofensivo. Estuvo previamente en el equipo de Atlanta Falcons el año pasado, 2023, como asistente de línea ofensiva. Y básicamente esta es una contratación de Arthur Smith, ¿ya? Viene como, en el fondo, un asistente del coordinador ofensivo Arthur Smith. Así que va a tener un rol, es un hombre de su confianza, más que nada su contratación. No tiene mucho historial. Todavía queda la duda un poco si se va a incorporar a este esquema algún coordinador de juego aéreo o algún coach que pueda apoyar también la parte del juego por pase con una mirada un poquito más dinámica. Eso todavía está por verse. Obviamente con estas contrataciones disminuye un poquito esa posibilidad. Finalmente, lo último que les quería mostrar en este episodio
tiene que ver un poco, ¿no es cierto?, con la clase de los rookies, eh, y hacer un poco una revisión, un análisis, ¿no es cierto?, de de esta rookie class del año pasado, 2023, del draft. Em, digamos, una visión general, inicialmente, ¿no es cierto?, una clase bastante bien evaluada, por distintos tipos de rankings, ¿no es cierto? Y también comentarios de Mike Tomlin en cuanto al desempeño de algunos jugadores. Eh, pero vamos analizando un poco selección por selección, con algunos datos más objetivos, ¿no es cierto? Y la primera selección, que fue en la primera ronda, en la selección número 14, el tackle ofensivo, ¿no es cierto?, Broderick Jones. Este muchacho durante la temporada 2023 jugó un 71,62% de los snaps. Sin embargo, no jugó hasta la semana 4, ¿ya? En la semana 4 y 5 recién ve acción, Broderick Jones, tanto en el partido contra Houston y luego contra Baltimore. Básicamente esto por la lesión del otro tackle ofensivo Dan Moore Jr., el tackle izquierdo, ¿ya? Pero luego, ¿no es cierto?, cuando Dan Moore Jr. se recupera su puesto de titular, Broderick Jones vuelve a ser reserva y recién a partir de la semana 8, en el partido contra Tennessee, empieza a jugar el 100% de los snaps, pero ahora como tackle derecho, quitándole el puesto a precisamente el tackle Chukwuma Okorafor, ¿ya? La verdad es que los resultados de Broderick Jones fueron un poco, digamos, mezclados, en el sentido que a veces se le vio bastante bien, pero otras veces también con bastantes problemas, ¿ya? Siempre un poquito mejor en lo que es el run blocking, ¿no es cierto? El bloqueo del juego por tierra, que en la protección de pases, donde tuvo más problemas en algunos momentos. Pero en líneas generales demostró ser un jugador, ¿no es cierto?, que pertenece a la NFL, que en su condición de rookie, digamos, le permitió ocupar un puesto de titular y obviamente que con trabajo y con desarrollo, la idea es que obviamente pueda ir mejorando. Eh, algunos algunas, ¿no es cierto?, estadísticas, según Pro Football Focus, eh, Broderick Jones tuvo, digamos, dos penalidades, se le atribuyen, y permitió 4 capturas, ¿ya? Y se le entrega un grade de Pro Football Focus de 60,7, ¿ya? Que si bien no es demasiado bueno, tampoco es de los más malos como para preocuparse. En la segunda selección, ¿no es cierto? En la segunda ronda, la selección número 32, que fue el quarterback Joey Porter Jr. de Penn State. Él jugó un 71,48% de los snaps, pero fue el segundo quarterback cornerback con más snaps después de Patrick Peterson, ¿ya? Y bueno, jugó menos del 50% de los snaps hasta aproximadamente la semana 5, y a partir de la semana 6, en el partido contra Los Ángeles Rams, empieza a jugar ya más consistentemente más del 75% de los snaps, y ya a partir de la semana 8 contra Tennessee, ya juega prácticamente el 100% de los snaps. Y estos dos ejemplos, de estos dos rookies, ¿no es cierto?, que no jugaron al principio, pero que conforme fue avanzando la temporada, fueron teniendo un rol más, ¿no es cierto?, protagonista. Habla un poco también de esta filosofía, esta decisión de Mike Tomlin de no exponer demasiado tampoco a los rookies desde el principio, y que también tiene que ver con lo que llaman, ¿no es cierto?, el rookie wall. Si han escuchado este concepto, tiene que ver con la diferencia en la exigencia y la duración, básicamente, de una temporada de fútbol entre el college, entre la universidad y lo que es la liga profesional, ¿no es cierto?, la NFL, que es bastante más larga. Entonces, en general, se dice que los rookies, ¿no es cierto?, los jugadores que vienen de la universidad pueden ir muy bien, pero que alrededor de la semana 13 o 14, que es aproximadamente lo que dura la temporada de college, bajan su rendimiento y chocan con esta muralla que llaman, ¿no es cierto?, el rookie wall, que los hace bajar bastante su rendimiento. Entonces, teóricamente, la idea de no exponerlos al principio o de que no jueguen al principio de la temporada es, en el fondo, cuidarlos de este rookie wall, desplazar un poco su exigencia hacia semanas más avanzadas para que así puedan llegar a un pick, ¿no es cierto?, en las últimas semanas sin necesariamente caer en este rookie wall.
como muchas cosas en la NFL, como esto está, ¿no es cierto?, evaluado por resultados, de cara a los resultados que tuvo, por lo menos en esta oportunidad, con estos rookies y en este año, la decisión fue buena, porque en el fondo llegaron, ¿no es cierto?, a su pick al final de la temporada. Ya es imposible saber si hubieran jugado, ¿no es cierto?, antes, al principio de la temporada, si en algún momento habrían llegado a este rookie wall, habrían decaído su rendimiento, pero de cara a que funcionó bien, por esta vez Mike Tomlin se lleva, ¿no es cierto?, el reconocimiento en ese sentido de que la decisión dio buenos frutos. Las cifras de Joey Porter, ¿no es cierto?, 29 solo tackles, tuvo una intercepción, recordarán esa intercepción contra Baltimore, 10 pases defendidos y permitió 24 recepciones en 53 targets, ¿ya? Esto le da un PFF grade de 66.5, bastante bueno. Pasando al siguiente jugador, en la selección número 49 en la segunda ronda, corresponde, ¿no es cierto?, al defensive lineman Keanu Benton, ¿ya? Él jugó un 42,87% de los snaps, fue un jugador de rotación, eh, y bastante parejo a lo largo de la temporada. El mínimo o el punto más bajo en relación a snaps fue 27,9% de los snaps en la semana 6 contra el equipo de los Rams, y el más alto fue 66,2% de los snaps en la semana 9 contra el equipo de Green Bay, ¿ya? Esto también, obviamente, dado a veces por lesiones, ausencias en la línea defensiva, obviamente obligó en algunos momentos a que jugara más snaps. Sus estadísticas: 14 solo tackles, un sack, un pase defendido y 2 forced fumbles, ¿ya? Y Keanu Benton, obviamente dentro de los prospectos y los rookies, es de los jugadores que se espera que tengan un buen desarrollo y que pueden llegar a ser bastante dominantes en la NFL, que es algo que los Steelers necesitan rápido, ¿no es cierto?, un recambio en esa línea defensiva. El PFF grade, ¿no es cierto?, para Keanu Benton fue 74.8, bastante alto y también de los mejores en esta clase de rookies para los Steelers. La siguiente selección, con el número 93 en la tercera ronda, corresponde al tight end Darnell Washington. Él jugó un 47,71% de los snaps a la ofensiva y también aportó con un 31,26% de los snaps en equipos especiales, ¿ya? También bastante parejo durante toda la temporada. Y sus estadísticas como tight end, ¿no es cierto? Tuvo 7 recepciones en 9 targets para 61 yardas sin touchdowns, y PFF le entrega un grade, ¿no es cierto?, de 49,8. La siguiente selección, la posición 132, en la cuarta ronda, corresponde al outside linebacker Nick Herbig. Él jugó poquitos snaps defensivos, solamente un 16,92% de los snaps. Fue un jugador bastante importante en equipos especiales, ¿ya? Jugó un 78,05% de los snaps en equipos especiales, pero lo que quiero destacar de este muchacho, y lo vieron ustedes a lo largo del podcast, ¿no es cierto?, en el año, a pesar de jugar muy pocos snaps, fue muy oportunista y le sacó mucho provecho a los pocos snaps que jugó. Tuvo 14 tackles, solo tackles, tuvo 3 capturas, 2 forced fumbles, un fumble recovery, y él es el que tiene el PFF grade más alto de toda esta clase de rookies, con un 80.7 de PFF grade, ¿ya? Así que un jugador bastante interesante en lo que pueda dar, ¿no es cierto?, este salto en su segundo año. Es un jugador que, si bien es un poquito bajo de estatura, y tampoco es tan, ¿no es cierto?, tan fornido, tan fuerte, tiene mucho motor, es muy rápido y es bastante ágil, y tiene buenos movimientos para lo joven que es, para, en el fondo, para ser rookie. Eh, se contaban algunas historias en el training camp que había estado muy cerca de TJ Watt, preguntándole y sacándole, tratando de copiar algunos movimientos y algunas cosas que sorprendieron a varios porque le funcionaron bastante bien, a pesar de ser rookie, ¿ya? Eh,
el siguiente jugador, ¿no es cierto? Selección 241 en la ronda 7, el cornerback Corey Trice Jr., como recordarán, se lesionó en training camp, así que estuvo todo el año en Injured Reserve y no jugó. Y la última selección, ¿no es cierto?, de Steelers del draft, en la posición 251, ronda 7, el guardia defensivo Spencer Anderson. La verdad es que jugó muy poquito, solamente 2 snaps en la ofensiva, y 26 snaps en equipos especiales, que corresponde solamente a un 5,76% de los snaps. Así que no hay muchas estadísticas que destacar en relación a lo que él pudo hacer. Bueno, amigos, así vamos llegando al final de este episodio. Eh, Como pueden ver, la off-season va a seguir muy, muy movida, así que vamos a estar siempre atentos a las noticias que puedan surgir de parte de los Steelers. Vamos a seguir haciendo estas evaluaciones de cara a la agencia libre. Idealmente vamos a hacer una evaluación por grupo de posición para poder ver en el fondo el rendimiento de cada grupo y cuáles son las necesidades de cara a la próxima temporada con los jugadores que se van a ir o que por rendimiento a lo mejor sería mejor que no siguieran. Así que es lo que se nos viene eso en las próximas semanas, siempre obviamente agregando las noticias que puedan ir apareciendo con nuestros Steelers y también siempre invitándolos a dejar preguntas, si que quieren, ¿no es cierto?, revisar algún tema o hacer alguna pregunta o acotación. Así que por ahora me despido. Un gusto compartir con ustedes un nuevo episodio del podcast y seguir apoyando a nuestros Pittsburgh Steelers. Me despido hasta la próxima, diciéndoles como siempre, Here we go Steelers. Muchas gracias.